Hola, ¿qué tal? Esta presentación es perteneciente a la materia de cálculo integral, el tema de ensayo virtual, perteneciente a la unidad 1. Mi nombre es Rafael López, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta unidad, perteneciente a la materia de cálculo integral, con el profesor el doctor Aldo Josué Rodríguez. La descripción de esta materia de cálculo diferencial, cálculo integral, perdón, en la unidad 1 es entender los conceptos y las reglas de la integración matemática. La derivada y la integración son operaciones inversas, por lo tanto, al integrar una función que previamente se había derivado, debe llegar a la función original. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad 1? Bueno, pues conocer los conceptos básicos en antiderivadas, fórmulas básicas, integración de potencias, de funciones trigonométricas, integración por sustitución trigonométrica e integración por partes. Veamos en esta diapositiva antiderivada. Mencionamos que la derivada y la integral son operaciones inversas. De otro modo podemos expresarlo de la siguiente manera. F' de x es igual a derivada de f de x. Si tenemos una función f de x y obtenemos f de x en un intervalo y, decimos que f' de x es la antiderivada de f de x. Un ejemplo aquí, seno de x es igual a coseno de x. Esto es que seno de x es la antiderivada de coseno de x. F' de x viene siendo aquí el seno de x y la derivada o f de x es igual al coseno de x. En otro ejemplo, ¿sí? F de x es igual a 2x, tenemos entonces que encontrar f', es decir, la antiderivada. F de x es igual a 2x y f' es igual a x elevado al cuadrado más 1. Recordemos esta fórmula de integración, que es la integral de x a la n, diferencial de x es igual a xn más 1 sobre x sobre n más 1. F de x es igual a 2x al cubo menos 8x cuadrada. Aquí tenemos que f de x es igual a 2 por x 3 más 1 sobre 3 más 1 menos 8 por x 2 a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más la constante de integración. Finalmente podemos escribir que f' de x es igual a 2x a la 4 sobre 4 menos 8x a la 3 sobre 3. Simplificando nuestra integral, encontramos que, y simplificando nos queda que 2 entre 4, pues bueno, es un medio, x a la cuarta menos, aquí no podemos simplificar, 8 tercios x a la 3 más la constante de integración, y de esta forma tenemos la integral de f de x. Fórmulas básicas. Derivadas. Aquí tenemos la integral del diferencial de x, que es igual a x más c. Aquí
aparentemente, en esta parte de aquí, aparente entre la integral y el operador, de la integral y el operador derivada, aquí tenemos un 1, que bueno, aparentemente aquí no hubiera nada, pero sabemos que aquí existe un 1. Y la antiderivada de x con respecto a ella misma pues es 1. En esta segunda fórmula, ¿verdad? La integral de una variable elevado a una potencia, nuestra potencia aquí es n, por el diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Esta fórmula aplicará siempre y cuando n, que es la potencia de la variable, sea distinta de menos 1. Siempre que sea distinta de menos 1, esta fórmula la podremos aplicar. Aquí tenemos una fórmula de integrales y nos dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de una función. Es decir, que todo lo que no es variable va a salir de la integral, ¿sí? Nuestra función es esta. Entonces podemos dejar fuera la k y hacemos nuestra integración, que es esta. Al estar integrando con respecto a x y que la constante k no depende de la variable x, puede salir de la integral. Integración de potencias de funciones trigonométricas. Una integral se denomina trigonométrica cuando el integrando de la misma está compuesto de funciones trigonométricas y constantes. Para su resolución, desde luego que son válidos los teoremas de integración. En lo general, se debe aplicar las siguientes sugerencias. 1. Usar una identidad trigonométrica y simplificar es útil cuando se presentan funciones trigonométricas. 2. Eliminar una raíz cuadrada. Se presenta normalmente después de completar un cuadrado o una sustitución trigonométrica. 3. Reducir una fracción impropia. 4. Separar los elementos del numerador de una fracción entre el denominador de la fracción. Aquí tenemos un ejemplo de una integral trigonométrica, siempre y cuando que n sea positiva y sea impar. En este caso, bueno, pues la n, que es el 3, es positiva y también es impar. Aquí nos dice que nuestra integral de seno al cubo de x, diferencial de x, es igual a la integral de seno al cuadrado x por seno x de x. Aquí tenemos que recordar esta identidad trigonométrica donde nos dice que seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si nosotros despejamos, en este caso, seno cuadrado de x, nos queda esto. Aquí coseno cuadrado de x que estaba sumando pasa restando y sustituimos aquí. Cuando nosotros reescribimos nuestra integral, nos queda que nuestra integral de 1 menos coseno cuadrado de x multiplicado a seno de x diferencial de x es igual a la integral de seno de x menos la integral del coseno cuadrado x de x. Esto se hace con la intención de que nos quede de esta forma para poder aplicar esta fórmula donde nos dice que la integral f de x a la n f' x de diferencial de x es igual a f de x n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. En esta integral, f de x es coseno de x y reescribiendo la integral menos coseno de x más la integral
de coseno al cuadrado de x por menos seno de x diferencial de x, nos queda nuestra integral de esta manera, y esta es la respuesta del ejemplo de la integral trigonométrica. Integración por sustitución trigonométrica. En ocasiones resulta útil hacer un cambio de variable para que el cálculo de algunas primitivas resulte más sencillo, como es el caso del cálculo de primitivas de funciones que tienen uno de los factores. En la sustitución trigonométrica encontraremos tres formas. Cuando tengamos de esta manera la raíz cuadrada, nuestra función la raíz cuadrada de a menos bx cuadrada, cuando sea a más bx cuadrada, o cuando bx cuadrada menos a. De esta forma es como muchas veces encontramos en los libros la información. Sin embargo, en muchos ejercicios de sustitución trigonométrica vamos a ver de esta forma los ejemplos. Para no confundirnos, porque aquí vemos que la a no trae la potencia, no trae el cuadrado. Sin embargo, es lo mismo, solamente que en la literatura encontramos de esta forma, y en los ejemplos, ejercicios, encontramos sin la potencia, pero es la misma, el mismo ejemplo. En este tipo de funciones de sustitución trigonométrica tenemos que recordar el teorema de Pitágoras. Estas fórmulas derivadas del triángulo de Pitágoras las tenemos que tener en mente cuando hagamos la sustitución trigonométrica. Aquí con el ejemplo 1 de la fórmula de la raíz cuadrada a cuadrada menos u cuadrada, que en esta forma la tenemos a menos bx cuadrada, vamos a recordar este triángulo de potencia. Si yo tengo un triángulo y quiero encontrar este cateto, recordando el triángulo de Pitágoras, me dice que C es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b cuadrada. Entonces aquí tenemos a cuadrada y aquí tenemos b cuadrada. Entonces elevado a la 2 y esto elevado a la 2, bueno, pues esta resta, esta diferencia nos va a dar este cateto. En esta forma, bueno, pues tenemos que la hipotenusa es a al cuadrado y este cateto es u cuadrada. La diferencia de hipotenusa menos este cateto nos va a dar este cateto. Y esto es lo que tenemos en esta sustitución de esta integral. En el segundo ejemplo, que tenemos esta fórmula, perdón aquí porque no es un mouse, entonces no tengo aquí el lapicito ese, me cuesta un poco de trabajo. Pero en este triángulo donde tenemos los dos catetos, el número de los dos catetos, cuánto mide cada cateto, en este caso tenemos el u cuadrado y el a cuadrada, y nos dice que para encontrar la hipotenusa, que es esta, es igual a es igual a la suma de la raíz cuadrada de los dos catetos, b al cuadrado y c al cuadrado. Entonces aquí tenemos esta fórmula, que es esta, y esta, que es esta. Por eso es importante el triángulo de Pitágoras en la sustitución trigonométrica. En el tercer ejemplo, que tenemos u menos a cuadrada, bueno, pues aquí tenemos el otro cateto, tenemos cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el otro cateto, y el triángulo de Pitágoras pues nos dice que b cuadrada es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos c cuadrada. Aquí tenemos esta fórmula y aquí tenemos esta fórmula. Y por último tenemos este tema de integración por partes. Dice que dentro de varias formas o técnicas para encontrar la primitiva de una función, tenemos una de las más importantes, como lo es la integración por partes.
Si tenemos un producto de una función u por la derivada de otra función b, esto es igual al producto de la función u por el producto de la función b menos la integral de la función b por la derivada de la función i. Aquí tenemos un producto de la función u por la derivada, aquí tenemos la derivada de la función b. Esto es igual al producto de la función u, aquí está la multiplicación, de la función u por la función b, menos, aquí tenemos la integral de la función b por la derivada de la función u. Pero ¿cómo nace esta fórmula? Que aquí me la traje porque aquí grabando no me deja regresar las diapositivas. Entonces, ¿cómo nace esta integral que nos dice que del producto por la derivada de otra función es igual al producto de la función u por la función b menos la integral de la función b por la derivada de la función u? En cálculo diferencial nos dice que f de x por g de x es igual a f de x g' de x más g de x f' de x. Si nosotros despejamos esta función, si la pasamos de este lado, que pasa restando, esta pasa restando, porque está sumando, nos queda f de x, g de x menos, aquí paso del otro lado, menos g de x, f' de x es igual a fx g' de x. Si nosotros, si nos dice que esto es igual a esto, entonces nosotros podemos reescribir de esta manera, podemos reescribir esta integral aquí. Si vemos esta integral aquí, ya se parece un poquito a nuestra forma. Sin embargo, todavía no es igual. Si nosotros tenemos la integral de fx g' de x por el diferencial de x, aquí ya tenemos una función que es esta función, aquí tenemos otra función, es igual a la integral de f de x g de x. Sin embargo, aquí tenemos una derivada y una integral. ¿Esto qué significa? Que esta se elimina y esta se elimina. Esta derivada con esta integral se elimina. Reescribiendo nuestra integral f de x g' de x diferencial de x, como podemos ver aquí, esto ya tenemos muy similar a esto que tenemos aquí. Esto nos dice que es igual a esta función f de x g de x, es un producto, esto está multiplicando a esto, que es esto que tenemos aquí, menos, aquí está menos, nuestra integral, que es esta función. Tenemos aquí una función y tenemos una derivada, aquí está, la derivada de u. Y de esta manera, bueno, pues los conceptos básicos de lo que se pretende alcanzar en esta primera unidad.